las reglas de la Haya y qué cosa es lo que el decreto legislativo 1492. Las reglas de la Haya se aplican a contratos de transporte en que se emiten conocimientos de embarque. El decreto legislativo también se aplica a contratos de transporte, pero como vemos más acá, en la segunda línea, la materia que regulan ambos es diferente. Las reglas de la Haya regulan la responsabilidad contractual del transportista cuando la carga se pierde, cuando sufre algún daño. El decreto legislativo 1492 en ningún punto del decreto señala algún tema relacionado con la pérdida de la carga, o con la responsabilidad contractual del transportista. Es importante, por ejemplo, mencionar que el día de hoy, si un transportista marítimo, una línea naviera, llega a negociar con un importador o con un exportador que esa carga se entregue más allá del puerto, porque eso lo permite las normas, entonces ese régimen de responsabilidad, solamente el de la Haya, será vigente o comprenderá hasta que esa carga haya llegado al puerto de destino y se descargue, ¿no? Por el tema del gancho. Después de eso entrarán otros regímenes de responsabilidad, los usos y costumbres del puerto, la normatividad nacional, pero no es lo mismo. Entonces es importante, señores congresistas, que puedan entender esa diferencia, porque eso es uno de los sustentos que se señalan para recomendar la derogación del artículo 11, 12 y 13 del decreto legislativo 1492. Eso sería, digamos, de mi lado. No sé, con su venia, señor presidente, yo le daría el uso de la palabra a mi colega Sara Rosario. Cómo no, muchas gracias por su exposición, señor José Ruiz. Sí, cómo no, adelante, por favor, para su exposición, señora Sara Rosario. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente, y con su venia y con la de los demás congresistas. Solamente quería alcanzar un par de comentarios adicionales a los que ha efectuado mi colega Francisco Ruiz, y están referidos fundamentalmente al tema de la libertad contractual. De acuerdo al artículo 2, inciso 14 de nuestra Carta Magna, toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos siempre que no se contravengan leyes de orden público. En ese sentido, en virtud de las facultades delegadas, el decreto legislativo 1492 establece como normas de orden público las disposiciones que ya conocemos. Y en este sentido, lo único que, digamos, quisiéramos manifestar, porque ya lo hemos hecho en otras oportunidades, es que si nosotros, digamos, nos detenemos a revisar el contenido del decreto legislativo 1492, lo que podemos ver es que en vez de vulnerar de modo alguno la libertad de contratación, lo que buscamos es reivindicarla. Lo que buscamos a través del 1492 es corregir las vulneraciones que se han producido a este derecho de libertad contractual en el marco del funcionamiento de la cadena logística. Entonces, en ese sentido, si hacemos una revisión específica de lo que establece el artículo 11, 11.1, 11.2 y 11.3, lo que vamos a ver es, digamos, que lo que se ha plasmado en este decreto legislativo 1492, disposiciones que además ya existen en el ordenamiento jurídico peruano. En el 11.1 lo que vamos a ver es que se enfatiza, lo que se trata de resaltar es que las cláusulas del contrato de transporte internacional marítimo de mercancías son obligatorias para las partes, de acuerdo a lo que se haya expresado en ellas, a responder a la voluntad de las partes, y siempre y cuando no sean contrarios a la normativa nacional e internacional aplicable. ¿Qué es lo que tenemos en esta disposición contenida? La libertad contractual y el principio básico de pacta sunt servanda. ¿Qué es lo que adicionalmente se establece en el artículo 1? Que lo que se va a cobrar a los dueños de la carga o a los consignatarios de la misma es lo que se ha acordado contratar. Ni más ni menos, es eso. Entonces, en este sentido, lo que establece fundamentalmente el artículo 11 es, enfatiza la libertad contractual que tenemos todos, ¿no es cierto?
la libertad de contratar y la libertad contractual, como se ha desarrollado en nuestra jurisprudencia constitucional, y que adicionalmente, pues, los dueños de la carga, los consignatarios, solamente deban pagar los conceptos que hayan sido acordados entre partes. Eso es básicamente el contenido del artículo 11 que ustedes han tenido a bien considerar. Estamos aquí a la orden para cualquier consulta que pudiera surgir. Con el mayor de los gustos estaremos atentos para responder. Muchas gracias. No, a usted las gracias, doctora Sara Rosario Golán, y también a Francisco Ruiz Zamudio por su intervención. Hemos tenido ya la postura de los señores del Ministerio de Comercio Exterior. Ahora bien, vamos a ceder el uso de la palabra tanto a los señores Jorge Acevedo y Moisés Bol por el término de 10 minutos, 5 minutos a cada uno, representantes de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios, ASPOR, para conocer la opinión institucional, digamos, de la empresa, ¿no? En este caso, de la institución. Así que cedemos el uso de la palabra, en primer lugar, por 5 minutos, al señor Jorge Acevedo. Encantado. Adelante, por favor. Tiene el uso de la palabra, doctor Acevedo. Buenas tardes, señor presidente, señores congresistas. Muchas gracias por la oportunidad de poder ampliar algunos conceptos adicionales a los que ya se habían expuesto a la comisión en su oportunidad. Básicamente queremos partir de la base del predictamen que hemos podido revisar y en ese sentido quisiera precisar ciertos puntos nada más, ¿no? Claramente acá en este espacio en que estamos analizando el decreto legislativo, ¿no? Estamos viendo básicamente si la ley autoritativa permitía la emisión de este decreto legislativo y obviamente si este decreto legislativo también tenía normas que podían ir en contra de la Constitución. Eso es, creo yo, el punto de partida del análisis constitucional que se debe hacer del decreto legislativo y es parte de lo que el predictamen ha recogido, independientemente, como voy a decir más adelante, de los detalles particulares de lo que recoge la norma. Acá, señor presidente, es importante señalar que la ley autoritativa otorga facultades al Ejecutivo de manera estricta y nos parece, hasta cierto punto, nos llama mucho la atención que cuando se hace el análisis, inclusive por el Ejecutivo, ¿no? Se entiende de que las materias delegadas que finalmente han sido recogidas en este decreto legislativo se hacen a través de la interpretación de tres facultades precisas que ha otorgado el legislativo al Ejecutivo en los incisos 8, 9 y 10. Es decir, hay una interpretación extensiva de lo que finalmente la ley autoritativa ha dado, cuando todos sabemos que ese es un espacio que está reservado para el Congreso y son materias, como se han recogido en el decreto legislativo, que debieron ser analizadas de manera amplia en un contexto básicamente de análisis de una norma legal. Y eso es lo que hemos venido diciendo desde el comienzo, independientemente de los temas particulares. Entrando muy rápido a los temas particulares, básicamente en función también a las materias delegadas, ¿no? Es claro mencionar que cuando estamos hablando de la facultad delegada de mantener la continuidad de la cadena logística y sus servicios y actividades conexas, no se refiere en ningún caso la ley autoritativa al comercio exterior per se. Si bien es cierto, hacen también una interpretación extensiva para determinar que la cadena logística no puede entenderse sin el tema del comercio exterior. Nosotros creemos que debió haberse precisado esa materia, ¿no? Ahora bien, en el tema digital creemos nosotros que independientemente que la norma en cuestión también ha excedido desde nuestro punto de vista los límites de la ley autoritativa, en materia digital sí creemos que tiene artículos que debieron ser considerados en un decreto legislativo específico para esa materia.
Lamentablemente la forma como ha sido redactada no nos lleva más que a tener que entender que una derogatoria parcial no es suficiente, puesto que el artículo 7, el artículo 8 y el artículo 9 también vulneran las facultades otorgadas por la ley autoritativa. En el caso particular del conocimiento de embarque que ha mencionado el señor Francisco Ruiz en base al convenio de la Haya, lamentablemente debemos decirle que el conocimiento de embarque es un documento particular que es reflejo del contrato de transporte y que, así como está redactada la norma, definitivamente vulnera las normas internacionales y por lo tanto también debería ser revisado. No obstante, quedan algunos artículos, pero obviamente están vinculados más al sector público. Lamentablemente las normas relativas al sector privado son normas que debieron haberse estipulado o discutido en base a un proyecto de ley como corresponde. Ahora, solamente para precisar un tema histórico, este tema de los costos logísticos ya ha sido recogido en una ley que se consensuó, que es la ley 30809, en la cual se crea el módulo de información. Esa norma establece claramente la transparencia de los costos logísticos, estableciendo la obligatoriedad de todos los operadores de transparentar dichos costos. Entonces, la pregunta que hacemos es, ¿por qué ahora en una ley que está en un decreto legislativo que debió haber legislado para la emergencia se consideran temas que ya se discutieron en el pasado, se han discutido muchas veces en el pasado, se otorgó una ley para la transparencia y ahora en este decreto legislativo nuevamente se incorporan, no teniendo definitivamente el sustento legal que es básicamente la ley autoritativa? Ahí quisiera dejarlo para que el señor Moisés Wall pueda compartir algunas ideas también. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señores congresistas. Muchísimas gracias al señor Jorge Acevedo por su intervención. Tiene el uso de la palabra por ASPOR el señor Moisés Wall. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas. Yo básicamente quiero darles algunos ejemplos para explicar básicamente por qué creemos que acá hay un intervencionismo desmesurado del Estado. Para empezar, el tema de la digitalización. El punto que queremos hacer es que si uno lee el artículo 7.2 del Decreto Legislativo 1492, este dice lo siguiente: no se requerirá la presentación física de copia u original del conocimiento de embarque. Eso es muy distinto a que si la norma hubiese dicho que todos los operadores deben contar con medios digitales y poner a disposición de los clientes dichos medios digitales. ¿Y por qué lo digo? Porque el conocimiento de embarque, que es el título de valor, lo emite la naviera por solicitud o a solicitud del exportador. No es una decisión de la naviera si lo emite o no. Entonces, es lo mismo si hacemos la analogía con un cheque en el sistema financiero. Lo que esta norma está diciendo básicamente es que a partir de la fecha queda prohibido que los bancos exijan el cheque en original físico para pagárselo a la persona que esté en ventanilla. Y obviamente eso es imposible de hacer. Esto es lo mismo. Están diciendo exactamente lo mismo. Lo que se han hecho todas las navieras y lo que han hecho los agentes marítimos y los agentes portuarios han acelerado los procesos de digitalización, justamente para ofrecerle a los clientes soluciones digitales como hoy existen en nuestro medio. Existe lo que se llama comúnmente en nuestro sector como el Express Release. Esto quiere decir que el exportador que está embarcando carga a Perú le dice a la naviera: no me des el conocimiento de embarque, sino te autorizo a que le entregues la carga a fulano cuando llegue a Perú. Eso ya existe, pero quien debe solicitarlo es el cliente, no es una imposición de la naviera. Está errado pensar que esto es algo que la naviera está imponiendo. Entonces, la norma, no tendríamos ningún problema si exigiese a las navieras y a los operadores que tengan a disposición de los clientes los medios digitales, porque ya los tienen. El segundo punto, que es el artículo 11.2, que habla sobre los costos. Acá también pensamos que hay un intervencionismo del Estado, porque nos están diciendo
qué cosas deben estar incluidas en el contrato o en el conocimiento de embarque y qué cosas no. Otra vez, usando un ejemplo, es como que el Estado diga que a partir de la fecha los contratos de alquiler deben incluir el pago de la luz, el agua, el teléfono, arbitrios y otros. Y eso está mal, eso va en contra de la libertad contractual entre las partes. Y finalmente, el otro punto que quiero hacer es el lugar de entrega, que es el 13.1, que la norma dice, o el decreto legislativo dice, que el naviero debe entregar la carga donde el cliente así lo indique. Acá hay dos temas que nos preocupan. Primero, que para que el importador acredite que él es el dueño de la carga, tiene que presentar el conocimiento de embarque original a la naviera, o en todo caso, la naviera recibir la instrucción del exportador en origen. Si no lo hace, técnicamente y legalmente la carga no es de ese importador. Ese importador tiene que acreditar la titularidad de la carga. ¿Por qué? Porque la naviera tiene 3 obligaciones básicas. Tiene la obligación de custodiar el contenedor con la carga que el exportador le ha entregado, tiene la obligación de transportar el contenedor del puerto A al puerto B y tiene la obligación de entregársela al titular o al tenedor del conocimiento de embarque. Esas 3 son las funciones básicas de un transportista marítimo. Y si incumplen alguna de ellas, estamos expuestos a multas, a juicios y a reclamos de todas las partes involucradas. Y otro tema que quiero dejar bien en claro es que el transporte marítimo es un eslabón de un circuito que no para, es continuo. Entonces, no podemos normar algo para cambiar esto y que el comercio exterior se vea como silos independientes o como estancos. Entonces, si un buque con 10.000, 15.000 contenedores llega al puerto del Callao y tiene 2 horas o 4 horas o 6 horas para descargar toda esta carga y después embarcar toda la carga de exportación, si yo voy a esperar a que los importadores me digan que es carga, me demuestren que es el titular de la carga, vayan al puerto, recojan su carga, el buque se tendría que quedar días, si no meses en puerto, lo cual no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que hacen las navieras? Tienen depósitos extraportuarios y los clientes pueden escoger y pueden decidir a dónde llevar esa carga, y estos extraportuarios son, digamos... Señor Wall, un tema nada más, discúlpeme que lo corte. Arregle su cámara porque se lo ve con la cara cortada, se lo ve la mitad, mueva su cámara hacia arriba, porque un poquito más arriba. Ajá, ahí se lo ve mejor, ya, perfecto. Ya. Perfecto, ahora sí. Estos recintos extraportuarios son zonas de apoyo para descongestionar los puertos, principalmente el puerto del Callao, ¿no? El puerto del Callao ha sido un gran logro, las concesiones que se han dado, el crecimiento que ha tenido el Perú, pero lamentablemente el puerto y la ciudad de Lima ya no hay espacio donde crecer. Entonces, estos espacios son justamente ese desahogo que tanto se necesita. Entonces, si yo tengo que mover un contenedor del puerto a un lugar distinto, hay un costo asociado, ¿ya? Y ese costo asociado se le tiene que cobrar al recibidor de la carga, porque es el recibidor el que tiene que recoger el contenedor. El recibidor puede hacer su despacho anticipado, que yo saludo al Estado que está promoviendo el despacho anticipado, pero no depende de la naviera, no depende de los operadores de comercio exterior, sino depende del cliente que haga sus trámites a tiempo. Y si los hace a tiempo, apenas llega el buque, él puede ir al puerto y retirar su carga y llevársela a su almacén, a su lugar final de destino. No es un paso necesario, no es una obligación pasar por un depósito extraportuario. Entonces, a mí me sorprende escuchar del MINCETUR y de otras entidades que hay cobros por servicios que no se dan, o que hay cobros por servicios que se le deben de cobrar a otros operadores en la cadena. Eso es totalmente falso. Nosotros cobramos los cobros que nos corresponden, que corresponden al servicio que se les da, y si también analizamos otros países en la región, como Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, todos tienen una estructura similar a la peruana.
todos, absolutamente todos. ¿Ya? Entonces el Perú no es ninguna excepción a la norma. Y otro tema también que quiero mencionar es ¿por qué se norma o por qué se emite este decreto legislativo en el contexto de una pandemia? Si los temas, como lo ha mencionado el MINCETUR, son temas que vienen desde hace muchos años, son temas muy antiguos, y que el señor Acevedo también ha dicho que, digamos, ya se han normado, ya se han discutido, ya se han visto. Entonces, nos llama mucho la atención que salga un decreto legislativo de este tipo el 9 de mayo, sin haber llamado al naviero a ni una sola reunión para discutir temas del conocimiento de embarque, que es justamente el documento que el naviero emite. Y a los 3 días hay la denuncia de las reglas de la Haya, que aparentemente es una coincidencia. Entonces, nos llama mucho la atención cómo es que se ha dado esta norma, cómo es que se ha dado la denuncia de la Haya, y en verdad cuestionamos cuál es la motivación de todo esto. Si en verdad están tratando de reactivar la economía, reactivar el comercio exterior, cuando en verdad nunca se desactivó, porque los buques no pararon, nosotros operamos, y ojo, que el riesgo del contagio del COVID no solamente lo tenían los clientes, lo tenían nuestros empleados que iban a las oficinas todos los días a atender a los clientes, así como han ido los cajeros a los bancos. Entonces, sí nos llama mucho la atención de cómo es que se ha dado esta norma y de la manera sorpresiva como se ha dado. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Moisés Wall por su intervención. Ha quedado bastante clara también su posición, digamos, junto con el señor Acevedo, mi invitado, digamos, ambos de representantes de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios, ASPOR, y también ha quedado también clara, sentido contrario, digamos, la posición institucional de los representantes del Ministerio de Comercio Exterior, MINCETUR. Así que muchísimas gracias a las dos posiciones, a los invitados, por haberse acercado el día de hoy y que nos dan unas luces a los señores congresistas de cómo enfrentar el sentido de su voto o su responsabilidad parlamentaria para tomar una decisión. El día de hoy estamos prácticamente cerrando casi la legislatura ordinaria de este año. Muchísimas gracias a todos ustedes y suspendemos 30 segundos la sesión para invitar a los señores invitados a, digamos... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, presidente, una pregunta y un comentario, si me permite. Luego de saludar a nuestros invitados, los representantes del MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y a los representantes de ASPOR, los señores Acevedo y Wall. Un par de comentarios. El primero es que hubiera sido interesante escuchar la opinión de otros gremios, digamos que son los que más bien ven con buenos ojos las medidas incluidas en el decreto 1492. Nosotros lo hicimos en el grupo de trabajo que emitió un informe sobre esta misma materia, algunos de cuyos alcances han sido recogidos por el informe que hoy día usted presenta al Pleno de la Comisión, otros no. Yo creo que para que la Comisión pueda tomar una decisión sería interesante escuchar a la Cámara de Comercio de Lima, a la Asociación de Exportadores y a la Sociedad Nacional de Industrias, de manera de que los miembros de la Comisión tengan, digamos, el conjunto de el abanico completo de opiniones sobre este decreto legislativo. Y en segundo lugar, digamos, aprovechar que se ha mencionado acá digamos, lo que propone el decreto legislativo en términos de transparencia estaría un poco reñido con las prácticas de países vecinos. Me parece que se ha mencionado Chile y Colombia, lo ha hecho el señor Moisés Wall. Entonces, me parece que es un tema relevante, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas internacionales en la materia? Yo tenía entendido, porque hace un
los dijeron que que hace este decreto legislativo 1492 se hacen a partir de un estudio y de un informe que presenta el Banco Mundial y que recoge buenas prácticas internacionales en comercio exterior. Entonces, aprovechando que se ha dicho lo que mencioné, me interesaría que pudieran comentar nuestros invitados, tanto los representantes del Ministerio como los representantes de ASPOR, digamos, esta afirmación, ¿no? de que los mecanismos propuestos para transparentar la recepción de la carga, sobre todo en puertos peruanos, entiendo, y las exigencias de que se recoja la precisión del lugar de entrega, se ha dicho que están reñidas con las reglas de la Haya, hay opiniones en contrario, pero también se han dicho que son prácticas que están reñidas con la experiencia internacional. Entonces, en la medida en que hay un informe del Banco Mundial de por medio, me gustaría conocer la opinión de nuestros invitados sobre ese tema en particular. Y ojalá, presidente, que antes de tomar una decisión pudiéramos, como digo, escuchar a todas las partes involucradas. Muchas gracias. Muchas gracias al congresista Costa. ¿Algún otro señor parlamentario, señora parlamentaria, que quiera hacer uso de la palabra? ¿Alguna pregunta a los señores invitados? Muy bien, entonces hacemos un corto intermedio de 1 minuto, agradeciendo a los señores y señoras invitados el día de hoy que han participado, para invitarlos a poder retirarse en el momento que consideren oportuno. Muchas gracias. Presidente. Muchas gracias. Presidente, he hecho una pregunta a nuestros invitados. No sé si podrían responder antes. Bueno. Sí, por favor. ¿Cómo no? Específicamente, ¿a qué invitado específicamente? Con pregunta también, por favor. Gracias. Aquí, congresista Costa, ¿a qué invitado específicamente? Han habido 4. ¿A quién? No, digamos, me gustaría conocer la opinión del Ministerio y la opinión de ASPOR sobre este tema. Gracias. Muy bien, entonces vamos a darle el uso de la palabra primero a los señores del Ministerio de Comercio Exterior y luego inmediatamente después a ASPOR. Así que tiene el uso de la palabra los representantes del Ministerio de Comercio Exterior. Adelante, por favor. Sí, gracias, señor presidente. Sí, en relación a la consulta del congresista Costa, lo que tenemos que mencionar es que en el año 2016 el Ministerio encargó al Banco Mundial, como un organismo técnico autónomo, obviamente, imparcial, la realización de un estudio. Y este estudio lo que concluye es que en el Perú existen una serie de costos a los que denomina evitables, que representan aproximadamente, pueden llegar a representar aproximadamente el 30% de una operación de comercio exterior. ¿Y por qué dice que son costos evitables? Porque señalan de que cuando se hizo el análisis, encontraron que habían costos o que se cobraban doblemente, o que no había una justificación detrás de ese cobro, o que habiéndosele prestado a otro operador, se le cobraba al dueño de la carga. Entonces, es por esta situación que el Banco Mundial recomendó toda una serie de medidas de política, y tanto así es el tema, señor congresistas, que cuando sale el decreto legislativo 1492, prácticamente creo que es la totalidad de los gremios que son dueños de la carga, Cámara de Comercio de Lima, COMEX, la Asociación Nacional de Industrias, ADEX, etcétera, etcétera, que saludan la emisión de este decreto legislativo, porque corrige una distorsión que se viene dando efectivamente de hace varios años, pero que con la pandemia eso se agudiza, y justamente lo que busca el decreto legislativo es ahondar en la competitividad para poder ser más, poder enfrentar mejor los efectos de esta pandemia. Lo otro que también me gustaría señalar es que se ha dicho que sería ilógico que los dueños de la carga vayan al puerto a recoger su mercancía.
y que para eso existen los depósitos temporales. Eso es cierto parcialmente, porque si no, en el mundo, no me dejarán mentir, y voy a dar un caso muy concreto, el puerto de Cartagena, por ejemplo, uno va directamente al puerto a recoger su carga. Lo que pasa es que, claro, las condiciones del puerto tienen, digamos, una infraestructura un poco más desarrollada que la de nuestro puerto, que permiten hacer eso. Entonces, no es que acá se está planteando en el decreto legislativo modelos que en otras partes del mundo no se dan. Por el contrario, nosotros hemos hablado con gremios que representan a algunos operadores de carga a nivel internacional y ellos están de acuerdo, les parece muy bien este decreto legislativo. De hecho, tenemos a un gremio que representa a 21 asociaciones de agentes de aduana que respalda la emisión de este decreto legislativo porque señala que es un hito en la materia en la región y que hacia eso se debería apuntar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un punto importante a señalar. Y el respaldo no solamente son de los gremios de la carga, también hay gremios de transportistas terrestres, los couriers, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que queda demostrado la efectividad que podría tener esta norma para poder reducir los costos logísticos, ¿no? Eso sería por lo menos lo que tendríamos que señalar de nuestro lado. Gracias. Muchísimas gracias. Por el lado de Aspor, tiene el uso de la palabra. Adelante, por favor. Señor Gol, ¿no? Moisés Gol. Quisiera primero, señor presidente, adelante. Un segundo, nada más. Adelante. Señor Acevedo, adelante, por favor. Sí. Rápidamente, solo para contestarle al señor congresista Gino Costa, independientemente al estudio del Banco Mundial, que como ya han dicho, es un estudio del año 2016, con lo cual lo que quiero decir es que la situación que estamos ahora viendo en el decreto legislativo no tiene nada que ver específicamente con la pandemia. Ha existido antes y teóricamente existe ahora, no obstante esa norma que les he mencionado. Pero si usted entra a cualquier página web de cualquier naviera y su cadena logística de Chile, Colombia, va a encontrar claramente una lista de servicios complementarios al transporte marítimo que tienen diferentes denominaciones. Y es un tema que lo va a ver en Chile, en Argentina, en Colombia y en Brasil, exactamente como están hablando, como existen en el Perú. Este tema de la transparencia, en el Perú más bien se ha avanzado con este decreto, con esta ley 3809. Este módulo de información que se creó y que está a cargo del MINCETUR es una herramienta mucho mayor en transparencia que lo que existe en los países de la región. Lo que podría ser diferente, y es un tema finalmente de mercado, que es un tema de oferta y demanda, es el costo, ¿no? Probablemente en Perú sea un poco más caro que en Chile, sea un poco más caro que en Colombia, menos caro que Brasil, pero más o menos esa es la realidad. Pero repito, ese es un tema que no tiene nada que ver con la pandemia, que no tiene nada que ver con la ley autoritativa y que finalmente podría haber sido materia de un proyecto de ley donde ambas partes podamos discutir, ¿no?, este tema y plantear las soluciones para que haya más competitividad y no de la manera como ha sucedido, que no se ajusta al marco legal en que nos movemos, ¿no? Eso me refiero a las facultades delegadas y a la facultad del Congreso de legislar. Sí, no sé si la señora Rosadio quiere hacer uso de la palabra y luego el señor Wall, para terminar. Señora Rosadio, ¿se encuentra presente? Sí, señor presidente. Adelante, Aquí estamos siguiendo la sesión y las intervenciones con mucha atención. El congresista Costa ha hecho algunas preguntas. Si tiene algún comentario, por favor. Mire, en realidad mi colega mi colega Francisco Ruiz ha abordado completamente la pregunta. Creo que ya no sería necesario ahondar más en ese punto. Lo que sí quería mencionar, si me permite, señor presidente y señores congresistas, es mencionar que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha acudido a esta sesión digamos, con la idea de
alcanzarle a la comisión nuestras ideas, nuestra opinión respecto de dos temas específicamente. No nos hemos referido a los demás porque consideramos que ya ese análisis, digamos, se ha efectuado y en términos, digamos, de las facultades delegadas se ha considerado la comisión, el grupo de trabajo en primer término y luego la comisión han considerado de que pues el decreto legislativo 1492 está perfectamente enmarcado en estas facultades delegadas. Entonces, en ese sentido, nosotros no hemos hecho ya ningún comentario respecto de esos asuntos y nos hemos circunscrito únicamente a estos dos puntos en donde consideramos que teníamos mucho que decir porque era necesario que la comisión conociera realmente, digamos, las especificidades de este tema. Solamente añadir una cuestión muy pequeñita con respecto al tema de las reglas de la Haya, porque en el predictamen se hace referencia a las reglas de la Haya-Visby, y allí hay que tener precaución porque si lo vemos con detenimiento, en realidad el Perú solamente ha firmado, ha suscrito las reglas de la Haya, no las dos posteriores modificaciones que son las reglas de la Haya-Visby y la otra modificación. Entonces allí también quisiéramos pedirle por favor que tuvieran eso en mente. Y por lo demás, como les he mencionado, nos hemos circunscrito a estos dos puntos específicamente para, digamos, no quitarles más tiempo a los miembros de la comisión. Muchas gracias. A usted las gracias, qué ocurrencia. Le agradecemos más bien su presencia y su aporte. Finalmente, para terminar, el señor Moisés Bola. Adelante, por favor. Sí, señor presidente, gracias. A ver, sobre las reglas de la Haya, algunos temas de referencia. El artículo 1 establece quiénes son las partes del contrato de transporte. El propietario del buque, fletador y cargador como el embarcador. El artículo 1b define el contrato de transporte y dice cuáles son los efectos del contrato y que el contrato obliga a transportista y tenedor. Cuáles son las obligaciones de ambos en el contrato. Y el artículo 1d establece que el transportista, o el transporte, perdón, es desde el gancho hasta el gancho, o sea, desde el embarque hasta la descarga. ¿Ya? Otro tema que de repente me expresé mal o no me entendieron bien es yo no estoy diciendo que todos los contenedores deban ir a los depósitos extraportuarios. No, o sea, el flujo natural de un contenedor lleno de carga, tanto de importación o de exportación, es que vaya directamente al puerto o que salga directamente al puerto. Yo no estoy cuestionando eso. Yo lo único que digo es que si el puerto no se da abastos en el recinto portuario que tiene, y esto va a causar demoras en la descarga de un buque, que finalmente, si el buque no logra descargar todos los contenedores, se va a ir al siguiente puerto porque tiene que cumplir un itinerario, va a perjudicar a aquellos clientes que no lograron recoger su carga porque no se descargó el buque. Estos recintos extraportuarios son una zona de apoyo. Y hoy en día, a diferencia de hace más de 10 años, hoy en día estos extraportuarios brindan una serie de servicios adicionales que solicita el cliente, como almacenaje, como distribución, como una logística ya más del menudeo. Entonces, quería dejar ese punto claro. Y lo otro que también quiero mencionar, que no lo pude hacer en mi intervención anterior, es lo siguiente. Cuando nosotros leímos el decreto legislativo 1492 y pedimos audiencia con el MINCETUR, y les explicamos básicamente los puntos que hoy hemos expuesto, nos dijeron que esas cosas se iban a corregir en el reglamento. Eso nos llama mucho la atención porque, a mi parecer, un reglamento no debe corregir una norma, debe complementar la norma. Entonces, si están hablando de que en el reglamento se va a corregir la exigencia del original del conocimiento de embarque, ¿qué va a pasar más adelante cuando el reglamento diga que el naviero debe exigir el original y la norma, como lo he leído, dice que no debe exigir el original? Entonces, eso nos preocupa mucho en cuanto a cómo es que piensan enfocar el reglamento.
Por eso es que nosotros pensamos que el decreto legislativo, en los puntos que hemos mencionado, está mal redactado y mal hecho. Finalmente, lo otro que también quiero comentar sobre el pedido del congresista señor Gino Costa, sobre la intervención de los otros gremios. Desde ya les digo, la Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industrias, todos los gremios de la carga, obviamente van a saludar el 1492, porque a quién no le gusta que el Estado intervenga para pagar menos por servicios. Es básicamente eso. O sea, es lo mismo cuando se suspendió el pago de los peajes, se redujo la pensión en los colegios. Acá lo que se está haciendo es, da el servicio, pero no lo pagues. Ese es básicamente el mensaje, y obviamente los gremios que tienen que pagar por el servicio van a saludar esta norma. No creo que haya un gremio que diga lo contrario. Entonces, esa era mi intervención, señor presidente, y muchas gracias por el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias a los señores invitados. Ahora sí, suspendemos por breves segundos la sesión para invitarlos a poder retirarse cuando ustedes crean conveniente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si me han escuchado hasta ahí. En fin, decía de que un poco para contestar a la congresista Gino Costa, el problema es que estamos en el cierre de la legislatura. Hoy día es prácticamente la última, digamos, sesión de la Comisión de Constitución. La próxima semana es representación, los próximos días hay pleno. Y, digamos, solicitar la presencia de otros invitados más adicionales a los que ya hemos señalado. El día de hoy han tenido la oportunidad de extensamente poder exponer su punto de vista de ambas partes, digamos, y dilatarlo hasta el próximo año, la verdad que no me parece. En todo caso, todavía hay la instancia del Pleno, podemos solicitar, por supuesto, algunos informes y pasarlos al Pleno para tomar una decisión del pedido del señor Costa. Pero dilatarlo hasta marzo del próximo año, cuando tenemos una carga procesal muy fuerte, muy compleja, la verdad que sería contradictorio a la agenda que nosotros tenemos. Por lo tanto, voy a hacer uso de la palabra con respecto a los argumentos de este predictamen sobre control constitucional y parlamentario del decreto legislativo 1492. Como se sabe, es un tema pues controvertido, ¿no?, en varios aspectos. El decreto legislativo 1492 fue publicado en el Diario Oficial el 10 de mayo de 2020 mediante oficio número 057-2020 de PR del 12 de mayo, ingresó al Congreso y fue remitido el día 15 a esta comisión. Tras la instalación del grupo de trabajo correspondiente se les derivó el mencionado decreto legislativo y el coordinador de este grupo de trabajo, al señor congresista Gino Costa, remitió un informe mediante oficio número 094-2020-2021 GTDU de LEC-TI-CR del 20 de octubre, cuya votación en la sesión del grupo de trabajo del 12 de octubre fue el siguiente: 2 votos a favor,
votos del congresista Gino Costa Santolaya y de Isaías Pineda Santos, un voto en contra del señor Mesías Ramírez y 2 abstenciones, uno de la señora Omonte Durán y de Cupio Ríos. El citado informe fue sustentado por el coordinador Gino Costa ante nuestra comisión en la sesión del 24 de noviembre, hace pocos días, hace pocas semanas. Como sabemos, y se ha realizado nuestro control de normas emanadas del Poder Ejecutivo, nos corresponde analizar si se ha cumplido con lo dispuesto en la ley autoritativa, el artículo 104 de la Constitución, sus normas conexas, y si hay conformidad con la Constitución política. En el estudio para la elaboración del presente predictamen se ha considerado la opinión de diversos actores y destinatarios de la norma, en especial sobre la base de la exposición y sustentación que se llevó a cabo en el grupo de trabajo del 19 de junio de 2020 del Poder Ejecutivo, el Viceministerio de Comercio Exterior, la Autoridad Portuaria Nacional y el Ministerio de Justicia, y de los gremios, la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación Portuaria Nacional, la Asociación Marítima del Perú y ADEX, la Asociación de Exportadores. En ejercicio de control parlamentario de este decreto legislativo, el predictamen propone que, en cuanto al plazo de dación de cuentas, es decir, del Poder Ejecutivo al Congreso de la República, se ha cumplido con remitirlo dentro de los 3 días que dispone el reglamento del Congreso. En cuanto al plazo de la delegación de facultades otorgada por la Ley 31011, ley autoritativa, que fue de 45 días, este plazo ha sido cumplido al ser publicado el decreto legislativo el día 44. En cuanto a la materia autorizada por Ley 31011, como se detalla en las páginas 13 a 20 del predictamen distribuido, se propone lo siguiente. A diferencia de la práctica usual de las delegaciones de facultades, en las que cada inciso de una ley autoritativa ha dado ordenadamente origen a uno o más decretos legislativos que desarrollan dicha autorización legislativa, en el presente caso, ello no ocurre, pues para justificar la autorización del decreto legislativo 1492 se requiere la interpretación necesariamente conjunta, o como dijo el representante del MINJUS, entremezclada de los incisos 8 y 9 del artículo 10 del artículo 2, de la Ley 31011 autoritativa. En el contenido del decreto legislativo 1492 hay 2 grandes finalidades: digitalización y transparencia. La primera encajaría adecuadamente según el Ejecutivo y el informe del Grupo de Trabajo en el inciso 8 del artículo 2 de la Ley autoritativa, que señala que solicitan legislar en materia de bienes y servicios para la continuidad de la cadena logística y sus actividades conexas. Dichos alcances son amplios y pese a que en el marco de los controles interórganos no se recomienda emitir leyes autoritativas con contenidos amplios, la Ley Autoritativa 31011 así lo estableció. Si bien en la exposición de motivos de la ley autoritativa no se menciona al comercio exterior, se menciona la finalidad de garantizar la cadena logística de bienes y servicios para la población, lo que es compatible con el comercio exterior, que implica la entrada y salida de bienes al territorio nacional, pero que no es técnicamente producción ni tampoco actividad extractiva, lo cual se menciona en el inciso 9 del artículo 2 de la ley autoritativa. Del análisis de la materia delegada en los artículos sobre transparencia de la información contractual, se considera cumplido ya, independientemente de que existan contenidos de fondo inconstitucionales. La ley autoritativa expresamente autorizó para legislar respecto a las asimetrías de información, el inciso 10 del artículo 2 de la Ley 31011. Independientemente de la idoneidad, eficiencia o conveniencia del decreto legislativo 1492, se propone considerar que el citado decreto legislativo se emitió dentro de las facultades delegadas conferidas en la ley autoritativa. Ello se debe a que la ley autoritativa fue redactada y aprobada de manera amplia y flexible, por lo que abarca al comercio exterior como parte de la cadena logística de bienes y servicios en el marco de la protección de los sectores productivos. En cuanto a la conformidad de la Constitución política sobre ley orgánica, no se encuentra vulneración de la norma constitucional que prohíbe delegar facultad legislativa para la dación de leyes orgánicas, ya que los contenidos del decreto de ley no calzan en lo dispuesto en el artículo 106 de la Constitución y el desarrollo de qué es materia de ley orgánica. En cuanto a la conformidad con la Constitución política respecto de tratados, hay una contradicción evidente, cuando menos en el artículo 13.1 del decreto legislativo 1429, respecto del traslado de reglas de la Haya, debido a que el término o final en el contrato de transporte según el tratado es distinto del término establecido en el decreto legislativo 1492. Aun cuando ello no se produzca para todo el universo de dichos contratos de transporte existentes, se evidencia que con generalidad y abstracción hay una contradicción incontrovertible, la que no se puede resolver con una interpretación del decreto legislativo 1492 en este control parlamentario.
Inclusive tampoco podría superarse con una interpretación mediante sentencia del Tribunal Constitucional, de ser el caso, independientemente de la valoración efectuada respecto de la conveniencia o no de denunciar el citado tratado. Aquel se encontraba vigente a la fecha de la dación del decreto legislativo 1492 y se encuentra vigente aún al día de hoy. Por tanto, hay inconstitucionalidad en el extremo del decreto legislativo 1492. Repito, por tanto, hay inconstitucionalidad en ese extremo del decreto legislativo 1492. En cuanto a la conformidad con la Constitución política respecto a la libertad de contratar en el Estado constitucional de derecho, hay efectivamente un problema, pues el Ejecutivo señala que los artículos 11 y siguientes del decreto legislativo tan solo reiteran las reglas generales de los contratos y afirman que lo regulado en dichas disposiciones no incide en el contenido esencial del contrato. Sin embargo, como reconocen los mismos actores, hay contratos que se rigen por el convenio internacional, el que delimita el fin del transporte de la mercancía en un momento distinto del que establece el decreto legislativo. Ello significa una contradicción, distorsión, superposición, intromisión en el contenido esencial del contrato. El que no sucede en todos los casos o que no todos los transportes de mercancías se rijan por estos contratos no obsta a que sí se produzca en algunos casos. Cuando el artículo 11 señala que las cláusulas del contrato de transporte internacional marítimo de mercancías son obligatorias para las partes de acuerdo a lo que se haya expresado en ellas, siempre que no sea contrario a la normativa nacional, viola efectivamente aquel acuerdo de voluntades pactada en el marco de la norma internacional, acuerdo de voluntades pactada en el marco de la norma internacional, e indica que termina en otro momento y que, aún siendo errónea, está vigente hasta que su expulsión del sistema jurídico surte efectos, es decir, hasta que transcurra un año de la denuncia formal del tratado correspondiente. Lo mismo sucede en el artículo 11.3 porque el lugar de entrega de la mercancía incide directamente en el contenido o momento final de la obligación contractual, por lo que no puede ser considerado un aspecto operativo, sino un contenido del contrato. Por lo expuesto, el decreto legislativo 1492, a excepción de los artículos 11, 12 y 13, ha cumplido con lo dispuesto por el artículo 104 de la Constitución Política y el artículo 90 del Reglamento del Congreso. Los artículos 11, 12 y 13 no han cumplido, repito, los artículos 11, 12 y 13 no han cumplido con lo dispuesto en la Constitución Política y, en consecuencia, la Comisión de Constitución y Reglamento propone una derogación parcial con el siguiente texto. Ley que deroga parcialmente el decreto legislativo 1492. Repito, ley que deroga parcialmente el decreto legislativo 1492. Artículo único, derogación. Derógase los artículos 11, 12 y 13 del decreto legislativo 1492, decreto legislativo que aprueba disposiciones para la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística de comercio exterior. Señoras y señores congresistas, es todo lo que tengo que informar. Si hubiera algún comentario, este es el momento para hacerlo. Adelante, por favor. Presidente. Sí, adelante, señor Costa. Presidente, si me permite también un comentario final en mi calidad de coordinador del Grupo de Trabajo de Control Constitucional. Sí, adelante, por favor, adelante. Adelante. Donde concluimos que la norma era constitucional, ¿no? No parcialmente constitucional como lo ha hecho la Comisión de Constitución. Entonces quisiera hacer algunos comentarios para explicar esa diferencia de apreciación. ¿Cómo no? Adelante, todo lo que sí. Cuatro comentarios, presidente. El primero es que el dictamen de la Comisión de Constitución, en efecto, reconoce que el decreto legislativo 1492 cumple con lo dispuesto por la ley autoritativa, tanto en lo referido al plazo como en lo referido al mandato, si se quiere, la ley autoritativa. En ese sentido, me alegra que así sea, porque eso también estaba en cuestión. El segundo cuestionamiento que se hizo fue que el decreto legislativo vulneraba el Tratado Internacional de las Reglas de la Haya.
y quisiera un comentario sobre eso. Las reglas de la Haya regulan y establecen la responsabilidad del transportista en relación con los bienes que se transportan desde el puerto de origen al puerto de destino. Y si hay avería o pérdida o daño a los bienes, entonces se establece la manera de resarcir y de reparar ese daño. Pero regula, digamos, ese tipo de relación y los posibles daños a los bienes entre el puerto de origen y el puerto de llegada. Lo que hace el decreto legislativo es establecer que las partes pueden pactar qué ocurre cuando los bienes llegan al puerto de destino. Si el transportista está obligado a entregarlo en un lugar distinto que el puerto, o si, digamos, las partes pueden pactar que eso no sea así y que el propietario de los bienes, por ejemplo, pueda recogerlos del propio puerto. Entonces, si esta interpretación es así, presidente, no parecería haber vulneración alguna a las reglas de la Haya que se refieren a otro tema y a otro momento, digamos, de el contrato entre las partes. En tercer lugar, sobre la derogatoria de los artículos 11, 12 y 13 del decreto legislativo 1492, que son las normas de transparencia en los contratos de transporte marítimo internacional. Y reiterar, presidente, que estas son modificaciones que se hacen en base a recomendaciones del Banco Mundial que recoge las mejores prácticas internacionales a efectos de reducir costos, reducir los costos del comercio exterior y, por tanto, los costos de los productos sujetos a comercio exterior. Esto es relevante en un momento como la pandemia, donde por la caída de la actividad económica, en fin, no solo es necesario digitalizar para acelerar los procesos y evitar el contagio, sino también, en la medida de lo posible, hacer todo el esfuerzo para reducir costos que hagan más fácil las transacciones y estimularlas, en realidad, las transacciones de comercio exterior. Con relación a este punto, el dictamen de la Comisión señala que en los artículos en discusión, dado su generalidad, afectarían la diversidad de contratos de transporte marítimo, sobre todo aquellos celebrados en el extranjero y en base a normas internacionales. El dictamen no precisa ni desarrolla cuáles serían esas afectaciones, más allá de recoger la valoración de parte de los transportistas internacionales. Considera de esta manera el decreto legislativo que, al poder existir una presunta afectación a la libertad contractual, la misma que solo se menciona, mas no se sustenta, se afectaría ese derecho y, por lo tanto, plantea la derogatoria de los referidos artículos. Sobre esto, una reflexión, presidente. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 004-2004 PCC del Tribunal Constitucional, señaló que la presunción respecto a la constitucionalidad de la ley impugnada, al amparo del principio de conservación de la ley, debiera ser el arma de último recurso por parte del órgano que ejerce el control, sea o no un órgano político. La idea prevalente es preservar la norma no solo por seguridad jurídica, sino además por la gobernanza de la administración. De esta manera, considerando que no se ha logrado evidenciar con el fundamento suficiente la afectación a la libertad contractual, la propuesta de derogación vulneraría el principio de conservación de la ley que establece el Tribunal Constitucional. Y un último comentario, presidente, sobre apuntes adicionales referidos a la presunta afectación al derecho de la libertad contractual. Hay que recordar que el decreto legislativo 1492 señala de manera expresa en su artículo 11.1, comillas, las cláusulas del contrato de transporte internacional marítimo de mercancías son obligatorias para las partes, de acuerdo a lo que se haya expresado en ellas, al responder a la voluntad de las partes, siempre que no sea contrario con la normativa nacional e internacional aplicable, cierra comillas. El decreto legislativo 1492 se plantea desde el respeto de la voluntad de las partes,
reconociendo que en la determinación de derechos y obligaciones en el contrato de transporte marítimo internacional rige el acuerdo entre las partes. Los únicos límites a esa libre voluntad es que la misma no afecte normas nacionales e internacionales aplicables. En ese sentido, el decreto legislativo solo introduce una modificación de transparencia entre las partes que se sustenta en el artículo 65 de la Constitución del Perú, sin alterar el contenido de los contratos que siguen siendo de libre voluntad de las partes de un contrato. Por último, presidente, solo recordar que este es un asunto que está en revisión de la Constitución hace varios meses y que podríamos nosotros, si no hay la posibilidad de invitar a la Cámara de Comercio, a la Asociación de Exportadores y a la Sociedad Nacional de Industrias para escuchar su punto de vista sobre el decreto legislativo 1492, si no lo podemos invitar en esta legislatura, podríamos hacerlo al inicio de la próxima, que no será en marzo, sino en enero del próximo año, según tengo entendido. A partir del 6 de enero, el Congreso volverá a sesionar. Y creo que sería importante, insisto, escuchar esa opinión antes de que la Comisión de Constitución tome una decisión. Esos serían, presidente, las reflexiones que quería hacer antes de que ponga usted al voto, si es que va a decidir ponerlo, a pesar de mi pedido de que nos tomemos un poco más de tiempo para escuchar los pareceres que no hemos escuchado hoy día. Muchas gracias, presidente. Muy bien. La información que tenemos es que la legislatura comienza el 1 de febrero. Ese está programado para el 1 de febrero. Era antes 1 de marzo, según la Constitución, ahora es 1 de febrero. Eso fue dictaminado el primer día que asumimos y juramentamos el cargo congresista el 16 de marzo pasado, ¿no? Sí, se ha adelantado un mes, es en febrero. En todo caso, nosotros vamos a pedir los informes, pero ya para el Pleno. La verdad que estamos muy cargados. Yo le agradezco a Congresista Costa su trabajo, yo sé que es enorme, y su aporte y su interés en al respecto, ¿no? Y tomaremos su aporte y sus comentarios en momento de la votación. Estamos casi finalizando. ¿Alguna otra opinión de alguien? Señor congresista. Señor presidente. Sí, señor Isaías Pineda, ¿no? Adelante, por favor. ¿Me permite? Sí, pero adelante. Mi chat no puedo ingresar. No importa, congresista Pineda, adelante, por favor. Señor presidente, sobre el tema en debate, quería mencionar lo siguiente al señor congresista de la comisión. El decreto legislativo 1492 ha terminado con un modelo que protegía a un oligopolio como las navieras, que se han beneficiado con sobrecostos de cientos de millones de dólares en perjuicio de miles de empresas peruanas, grandes, medianas y pequeñas, vinculadas al comercio exterior. En tal sentido, señor presidente, dicho decreto ha coadyuvado a las empresas exportadoras que han luchado por sobrevivir a los efectos del COVID-19, dando predictibilidad y transparencia a los costos en la cadena logística, beneficiando a más de 39.000 empresas entre exportadores e importadoras, e incluyendo a más de 7.000 empresas de exportación no tradicional. Por tal razón, señor presidente, el decreto legislativo 1492 debe seguir vigente, teniendo en cuenta que la norma se encuentra enmarcada dentro de la ley número 31011, en la medida que busca garantizar la continuidad de la cadena logística y sus actividades conexas, la protección a los sectores productivos para la reactivación y promoción de diversos sectores económicos, así como a las micro, pequeña, mediana y grandes empresas, así como el correcto funcionamiento del mercado. Es cuanto tenía que precisar sobre el tema, señor presidente, y también el grupo de trabajo. He mencionado
en el mismo sentido, habiendo después de escuchar a las partes en dicha sesión del grupo de trabajo. Muchas gracias, señor presidente. No, a usted las gracias, congresista Pineda. ¿Algún otro señor parlamentario, señora parlamentaria, quiere hacer uso de la palabra? Muy bien, entonces, creo que cada uno tiene ya su propio comentario. La conclusión del predictamen la voy a leer la parte final nada más. Dice: por lo expuesto, la Comisión de Constitución y Reglamento ha procedido a evaluar y debatir el informe elaborado por el Grupo de Trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos, en la cual se analiza el contenido del decreto legislativo 1492, que tiene por objeto establecer disposiciones que permitan la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones logísticas de comercio exterior a consecuencia de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, y concluye que el decreto legislativo estudiado ha cumplido con lo dispuesto por el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República, a excepción de los artículos 11, 12 y 13, por lo que se propone la derogación parcial del decreto legislativo 1492 conforme al siguiente texto. Ley que deroga parcialmente el decreto legislativo 1492. Artículo único: derogación de los artículos 11, 12 y 13 del decreto legislativo 1492. Deróganse los artículos 11, 12 y 13 del decreto legislativo 1492, decreto legislativo que aprueba disposiciones para la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística de comercio exterior. Esta es la conclusión del predictamen. Yo les agradecería tomar una decisión el día de hoy. Así que, doctora Durán, por favor, con la misma asistencia, el sentido del voto de los señores y señoras parlamentarios. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Costa Santolaya. En contra. No. Gracias. Congresista Gupio Ríos. Congresista Gupio Ríos. Congresista Lizárraga Houghton. Congresista Yauji Romero. A favor. Gracias. Congresista Pineda Santos. Sí. En contra, señorita. Señorita Gracias. Secretaria Técnica Lizárraga Houghton, en contra. Gracias, señora congresista Lizárraga Houghton. Congresista Miguel Alba. En abstención. Abstención. Gupioc, abstención. Muy bien, congresista Gupioc. Congresista Roel Alba. Congresista Salinas López. Abstención. Gracias. Congresista Yupanqui Miñano. Congresista Yupanqui Miñano. Congresista Rodas Malca. Sí. Gracias. A favor. Disculpe, ¿me llamó Yupanqui? Sí, congresista Yupanqui Miñano, por favor, el sentido de su voto. Gracias. Sí. Gracias. Congresista Vázquez Becerra. Vázquez Becerra, abstención. Gracias. Señor presidente, ¿me permite volver a llamar a algunos congresistas que veo registrados pero que no he podido registrar su voto?
Sí, no me llamó a mí, doctora Urán. Mi voto es a favor. Perdón, congresista Chajay, discúlpeme, a favor. A favor. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Aliaga Pajares. Señor presidente, el resultado de la votación es la siguiente. 10 señores congresistas han votado, de los cuales 8 son congresistas titulares y 2 son congresistas accesitarios. Los congresistas accesitarios son la congresista Rodas Malca, en reemplazo del congresista Valdés Farías, y el congresista Vázquez Becerra, en reemplazo del congresista Roel Alba. De los 10 congresistas que han votado, 4 han votado a favor, 3 han votado en contra y 3 han votado en abstención. En consecuencia, el dictamen recaído en el decreto legislativo 1492, que aprueba disposiciones para reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística de comercio exterior, ha sido aprobado por mayoría. Muy bien, entonces votación cerrada, ha sido aprobado por mayoría, con 4 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Justamente el predictamen recaído en el decreto legislativo 1492, que aprueba disposiciones para la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística de comercio exterior. Repito, ha sido aprobado 3 en contra y 3 abstenciones. Siguiente punto de orden del día. Sustentación del proyecto de ley 5555-2020, Congreso de la República, que propone la modificación de los artículos 31A, 73 y 78 del reglamento del Congreso para limitar los mecanismos de exoneración para el debate de proyectos de ley en el Pleno del Congreso a cargo del congresista Jorge Vázquez Becerra. Repito, sustentación del proyecto de ley 5555-2020, que propone la modificación de los artículos 31A, 73 y 78 del reglamento del Congreso para limitar los mecanismos de exoneración para el debate de los proyectos de ley en el Pleno del Congreso a cargo del congresista Jorge Vázquez Becerra. Así que, en atención a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 70 del reglamento del Congreso, se invita al congresista Jorge Vázquez Becerra a efectos que pueda sustentar la propuesta legislativa de su autoría, que, repito, propone limitar los mecanismos de exoneración para el debate de proyectos de ley en el Pleno del Congreso de la República. Congresista Jorge Vázquez Becerra, con todo aprecio, tiene usted el uso de la palabra por el tiempo que usted considere pertinente. Adelante, por favor, congresista Vázquez. Encantado. Da su micrófono, congresista Vázquez, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Adelante. Señores congresistas, voy a presentar el proyecto de ley de 5555. Lo que pretende este proyecto de ley fundamentalmente es modificar 3 artículos del reglamento del Congreso. Sin embargo, me gustaría también precisar algunos elementos fundamentales, definiciones fundamentales, que es importante. Siempre en el Congreso hemos hablado de imagen institucional, hemos hablado de, vamos a decir, de institucionalidad. Sin embargo, no hemos hecho mucho o hemos cometido muchísimos errores en realidad respecto al tema de la calidad de los proyectos y de los controles adecuados, de los filtros adecuados que tiene la emisión de las leyes dentro del Congreso. También quiero hablar respecto de una de las bases fundamentales de la unicameralidad, es precisamente dentro del reglamento haberle colocado la posibilidad de una segunda votación o una doble votación pasados 7 días, teniendo en cuenta que no se tiene, vamos a decir, otro filtro
son los mismos congresistas los que aprobamos en un Congreso unicameral las leyes, y por lo tanto se pensaba que se podía tener un espacio de 7 días para, vamos a decir, volver a reflexionar, estudiar, analizar de mejor manera las leyes. Obviamente en un Congreso bicameral este aspecto es llevado a cabo por el Senado, ¿no? Entonces, creo que estas condiciones que se nos ha dado en este Congreso ha significado de que en realidad podamos nosotros, ¿qué se llama?, presentar este proyecto de ley 5555. En síntesis, estoy presentando una lámina en la cual se puede ver, no sé si se ve, yo lo veo muy pequeño, no sé si los congresistas lo verán, yo lo veo muy pequeño, pero... Se ve diminuto, congresista, pero siga nomás, no se preocupe. ¿Aló? Sí, adelante, siga nomás, siga. Ah, ya, perfecto. Ahora sí se ve mejor, ahora sí se ve, ahora está bien. Ahora se ve. Yo lo decía, pues yo lo tengo acá en la máquina, pero yo lo decía por los congresistas. Entonces ahí podemos ver el flujo de nuestro, vamos a decir, de nuestras leyes, en las cuales se establece un estudio de comisiones, se publican, se debate, se aprueba en el pleno, se aprueba la segunda o la doble votación y se promulga la ley. El artículo 31A, que está referido al tema de Junta de Portavoces, señala que la exoneración de estudio en comisión se dará con la aprobación de los 3/5, o sea, 78 congresistas de los miembros del Congreso allí representados. Todos sabemos que los portavoces lo que representan son la cantidad de votos por cada bancada que se tiene. Y por lo tanto, esa exoneración en este momento estaría con 78 congresistas. Nosotros en este proyecto de ley estamos modificando el artículo 31A con vamos a decir, con la adición de que no sean, vamos a decir, los 3/5, sino sean los 2/3, 87 congresistas de los miembros del Congreso allí representados, si es que se tenga que exonerar. Porque, como hemos visto, en realidad esos 78 congresistas no es una cantidad, vamos a decir, que signifique un filtro o signifique una situación que pueda conllevar a mayor debate o a mayor coordinación entre las bancadas para que pues, se pueda realmente exonerar. O sea, tenemos que poner un filtro un poco más, vamos a decir, adecuado, de tal manera que no sea muy fácil exonerar. El anterior Congreso, señores congresistas, como ustedes todos saben seguramente, tenía una composición en el periodo 2016-2019 el grupo de Fuerza Popular tenía 73 votos y por lo tanto necesitaba solamente para exonerar, digamos, el estudio de comisiones, solamente 5 votos, ¿no? Entonces, eso podría decir, era muy fácil en ese periodo, ¿no? Para el Partido Fuerza Popular. En este periodo actual, obviamente, 78 votos significa una alianza por lo menos de 4 bancadas, entre, vamos a decir, las mayoritarias, y necesitamos un mayor filtro, que eso es lo ideal. Con 87 votos estamos exigiendo o estaríamos, vamos a decir, obligando a que haya mayor análisis para exonerar efectivamente aquellos proyectos que signifiquen una mayor representatividad, un mayor análisis y una mayor aprobación.